Alors, bastante fina esa línea. De hecho, esa Parma, ni la de Mallorca tiene esa Parma, Toma. Bienvenidos al podcast. Tío, era que me sigo. Palo seco, ese podcast que nadie ve y Ese podcast y con razón alguna. Vamos a preguntarle este mes. Yo, ¿de qué vamos a hablar hoy, tío? Hoy, escúchame, ha tenido muy buena acogida. El pasado, la verdad es que no estamos a la altura de esa repercusión, porque no tenemos a nuestro superestrella José Manuel Bryan. Es que el cabrón duerme ahí. Coño, el otro día me fui a poner los zapatos y salió debajo de la cama. Digo, hijo puta, que está durmiendo aquí. Por favor, sacarme en el siguiente capítulo. Hay gente que le dan la mano y te cogen el brazo, ¿eh? Y la nevera. Y la nevera, La nevera de dos que no llegan a ser mileuristas. Exactamente, ¿no? Totalmente. Últimamente estoy viendo mucho revuelo. Cuando digo últimamente, estoy hablando en el último año. En el último año hay mucho revuelo acerca de las inteligencias artificiales y de cómo pueden afectar al arte. Cómo pueden afectar al arte, cómo pueden afectar a los artistas y aparece esta gran controversia de ¿le quitarán el trabajo a los artistas las inteligencias artificiales? Porque es súper curioso, ¿no? Cómo a día de hoy cualquier persona puede con un ordenador o incluso un móvil, que todos tenemos un móvil, hacer una imagen original. Original o no, eso ya puede entrar más en debate, ¿no? Pero una imagen propia que sea nueva, que no haya existido nunca y que la tenga en su móvil, la haya creado a él con una frase. Exacto, le dice lo que quiere que se vea y te la hace, te rescata imágenes. Y me lo has comentado antes que incluso no tendrían ni derechos de autor, es decir, sí. Sería como todo súper fácil, todo. El tema de la inteligencia artificial es un tema muy complejo. Yo creo que es un avance, sinceramente, porque si la usamos bien nos podemos apoyar en ella para conseguir cosas. Otra cosa es el debate que se genera entre si lo que estamos creando o no es, si lo que estamos creando es o no original, si lo que estamos creando es o no arte, y si nos quitará el trabajo. Hostia, yo ahí no quiero mojarme, no sé si nos quitará el trabajo. Lo que sí que está haciendo ya la inteligencia artificial es reorientar todas las funciones y todo el significado que entendíamos hasta entonces por arte, por oficio, por imagen, por texto. Creo que está reorientando todas las funciones y todo el significado de eso. Yo creo que hasta cierto punto porque al fin y al cabo, a día de hoy, yo supongo que en un futuro pues será diferente. Pero a día de hoy sí que se nota un poquito qué imagen está hecha con inteligencia artificial y cuál no. En un futuro quizá no, pero me surge la idea de que es muy parecido a como en el pasado se hablaba del autotune como la muerte de la música. Y al fin y al cabo no ha sido más que una herramienta para que muchos músicos que a lo mejor no tenían los recursos que tenían los grandes artistas se puedan abrir un hueco en la industria musical. ¿Tú crees que la inteligencia artificial matará al arte? No. Yo es que creo que tampoco. Yo creo... Tal y como está a día de hoy... Es que al final la inteligencia artificial la crean personas. Entonces, las normas por las que se rige esa inteligencia, ese algoritmo, están enmarcadas por personas. Es decir, una persona le dice a la inteligencia los parámetros que tiene que hacer para funcionar y para crear esa imagen, para crear ese texto. Al final, si lo hemos dicho creo que varias veces, incluso la gente lo sabrá, si un algoritmo está creado con un prejuicio humano, ese algoritmo lo que va es a potenciar ese prejuicio humano, ¿no? Sí, de hecho existe, como curiosidad, un bot que se sacó en Twitter hace unos años, en el año 2016, lo creó Microsoft, si no recuerdo mal, y era un generador de tweets que se terminó borrando a 16 horas después de su lanzamiento. ¿Por qué? Porque terminó poniendo tweets muy racistas, muy xenófobos, muy machistas. ¿Por qué? Porque
al fin y al cabo, la manera de aprendizaje es por repetición, ¿no? La mayoría de las veces se da también con los humanos. Y digamos que ese sentido humano que va de la mano con el sentido del humor, con la ironía, con la interpretación real de lo que es algo, un texto, una obra de arte. Las máquinas no lo tienen, ¿por qué? Porque vienen de algo que viene copiado, digamos, inspirado en algo anterior. Esa originalidad no reside en las máquinas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además te voy a dar una de las razones que pienso que las máquinas nunca, en ningún ámbito, van a sustituir a la mente humana. Pero es llamativo que, por ejemplo, el año pasado, ¿fue el año pasado? No me acuerdo, pero bueno, en 2020 o 2021 en Estados Unidos, una inteligencia artificial ganó un premio de pintura. Uh-huh. Es un cuadro creado en probablemente 20 segundos por una inteligencia artificial, ganó un concurso de pintura. Uh-huh. El resto de artistas que participaron se quejaban, como diciendo, oye, ¿esto cómo va a ser? Que un concurso como este, que premia a los artistas creativos originales con una técnica vanguardista de yo que sé qué, sea el objetivo del concurso y sea para lo que se tiene que premiar, se lo habéis premiado a una inteligencia artificial creada con la herramienta Midjourney. Sí. Que a lo mejor mucha gente la conocerá, que es una herramienta en la que tú escribes lo que quiere que te haga y en cuestión de segundos te crea una imagen con eso que le has descrito. Y me parece muy curioso en qué rol, en qué posición, en qué puesto queda la figura del artista en todo este contexto, tío. Si nos vamos al ámbito de el arte realista, que busca algo muy concreto, pues claro, ahí sí podríamos decir que nos pueden comer terreno. Sin embargo, las vanguardias nacieron por algo, las diferentes, digamos, épocas artísticas, las diferentes etapas de la historia del arte han surgido por algo, y ese algo es la evolución del pensamiento humano con respecto al arte. ¿Podría una máquina marcar un antes y un después en una etapa artística? Y no digo que no pueda hacerlo con la actual, porque a día de hoy vemos una imagen hecha por inteligencia artificial, la vemos y decimos, esto está hecho por inteligencia artificial. Hay como su propia marca en el trazo. Totalmente. Hablemos un poco. Totalmente. Sí. Sin embargo, ¿podría salir de ella y formar otra? Esa es la pregunta. Si existe esa creatividad. A mí me hace recordar al texto de Kant en la crítica del juicio, en uno de los primeros capítulos, que habla del genio, y habla del artista y del genio, y habla de las normas del arte. Un artista sigue unas normas. Sin embargo, el genio es el que, conociendo esas normas, rompe y crea nuevas. Uh-huh. ¿Sería capaz una inteligencia artificial de ser genial? Es muy buena pregunta. Yo no la sé. No sé si sería capaz de ser genial. Lo que sí sé es que ya están programadas para aprender de sí mismas, ¿no? Los humanos hemos conseguido encontrar la fórmula de conseguir que una máquina, que un ser no humano, piense por sí mismo y aprenda de sus actitudes como algoritmo. En este sentido, le estamos dando el poder de llegar a ser artista y de llegar con el tiempo a ser genio, ¿no? Y te pongo un ejemplo. Hay un teorema que en términos probabilísticos, en matemáticas, se llama el teorema del mono infinito. Y es la idea de que si ponemos a un mono tecleando al azar, al cabo del tiempo, en un tiempo infinito, llegaría a escribir el Quijote, por ejemplo. Sí. Y es el tema ese de que si le damos el suficiente tiempo para que una inteligencia aprenda de sí misma, probablemente llegue a construir una obra de arte. Sin embargo, la palabra Dulcinea no estaría escrita de la misma forma. Pondría Dulcinea, pero la intención
de el artista, en este caso Cervantes, no era la misma que la del mono que escribía al azar. Aquí entra el debate de un concepto griego que es la eistesis, donde está el carácter estético, porque cuando hablamos de arte estamos hablando de estética, al fin y al cabo, a día de hoy. Estamos hablando de ese sentido artístico, en un sentido de museo, Y hay un debate acerca de dónde reside ese sentimiento estético. Si reside entre el autor y la obra, en la obra en sí, o entre la obra y el lector, o el espectador, o lo que sea, ¿no? Sí, yo creo que una máquina, por mucho que haya sido programada por el mayor de los genios, nunca lo va a sustituir. Aquí podemos entrar en debate con los segundos cerebros, con toda la parafernalia esta, pero yo creo que el artista tiene un valor único e incalculable incluso, que es la empatía, la intención, ¿no? Esa capacidad de, más allá de lo que tú comentabas, de más allá de la palabra, más allá de la frase, más allá del libro que te estoy entregando, te abro un mundo más en el que te permito, a través de las palabras, entrar en mi cabeza, a través de las imágenes, entrar en mi pensamiento, en el caso de que sea un cuadro, y eso siempre va a estar intacto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que aquí entra el dilema de si los seres humanos programan a las máquinas para que aprendan por sí mismas y se fabriquen a su imagen y semejanza, ¿quién te dice a ti que en un futuro más o menos cercano esas máquinas mismas no serán capaces de transmitir empatía, de transmitir intenciones más allá de las palabras, de transmitir modos de pensamiento más allá de la imagen? Claro, hostia. Yo tengo serias dudas acerca de eso. Porque al fin y al cabo aquí entramos en un tema epistemológico, es decir, un tema que habla de los límites del conocimiento y los límites del conocimiento de esa máquina. Y al estar programada por un ser humano, está programada. Vale, puede aprender de sí misma y crear sus propios. Sin embargo, hay una cosa que va de la mano de la palabra eistesis, de la palabra estética. Viene del griego y habla de lo referente a la percepción o los sentidos. Una máquina tiene sentido. Una máquina puede reconocer cuando un dedo toca algo, un panel táctil, sin embargo no sabe lo que es una caricia. Claro, pero porque una máquina no tiene ese aspecto emocional que tiene el ser humano y que lo hace único. Pero no, o sea, no sé de qué manera se podría conferir a una máquina que sienta y que padezca, ¿no? Lo primero es que le tienes que dar un input a la máquina que sea objetivo. Sin embargo, una caricia para ti no es lo mismo que para mí. Claro, y eso es lo que hace único y distintivo al ser humano y al artista y al genio. Lo que hemos hablado, que al final hay cosas que las máquinas nunca sustituyen, lo que hemos hablado, ¿no? Sin embargo, ¿tú crees que el motivo que mueve a la inteligencia artificial es llegar a ser un humanoide? Lo que quieran los humanos que están detrás de ella, ¿no? Porque a mí es que lo que tú dices me recuerda a cuando en un pasado se decía las máquinas no son malas, trabajarán para nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque claro, existe, este miedo de nos van a quitar el trabajo, que no digo que lo vayan a hacer o no, y este miedo lleva desde la revolución industrial con el ludismo, un movimiento de manifestantes en Gran Bretaña, donde se la revolución industrial, donde se quemaban las máquinas. ¿Por qué? Porque quitaban el trabajo. Yo en este sentido he encontrado creo que es un TFG, un trabajo científico de 2020 de la Universidad de Chile. El autor, una de las premisas de la que parte en todo este trabajo científico es que las personas que niegan las ventajas de una inteligencia artificial es porque tienen un sesgo antropocéntrico. Sí, ¿qué quiere decir?
que miden el mundo en base al ser humano. Sí, Usan el ser humano como medida de todas las cosas, ¿no? Y no son capaces de ver más allá de nosotros, de que exista otra posibilidad que sea externa a lo que nosotros somos. Y en parte lo considero, hostia, pues tiene sentido, ¿no? Que es verdad, porque al final nosotros medimos las cosas en base a nosotros mismos, en base a lo que es el ser humano. Creamos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Totalmente, claro. Entonces, las personas que tienen miedo a que una inteligencia sea mejor que ellos, bueno, probablemente tengan este sesgo. Ahora bien, ¿quitarán el trabajo de una persona? No, creo que no. No quitan el trabajo simplemente se reorienta. Sí. Se reorienta a otras funciones. Lo que antes era colocar en una cadena de montaje esta pieza. Ahora es un ingeniero que está detrás de la máquina. Exacto. Que programa a la máquina. ¿Quiere decir eso que se están cualificando más los trabajos? Pues sí, es verdad. Antes cualquiera podría colocar esta pieza de coche en esta parte del proceso. Ahora necesitas tener unos estudios en ingeniería, en robótica, en todo esto, ¿no? También está el debate, que no vamos a entrar, ¿no? De una máquina quita 200 puestos de trabajo y genera uno. Claro, exacto. Se reorienta, a lo mejor en cantidad también, exacto. En cantidad también. Ahí, bro. Sí, no, totalmente. En cantidad también. Si antes metías a 20, es verdad, ahora pues metes a 2 cualificados, eso es verdad. Totalmente cierto. Pero bueno, al final... Es el mercado, amigo. No es que sea el mercado, pero son las herramientas, tío, son las herramientas. Si el primero que me quitan a ver, si yo soy periodista, si el primero a quien le quita el trabajo es a mí, con el tema de las imágenes, con el tema de los textos. Ya un chat GPT, que se llama la herramienta, me quita a mí el trabajo. Sí. ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Resignarme a que una puta inteligencia artificial me quite el trabajo? ¿O crear el puto mejor texto que han leído la audiencia? Probablemente me enfocaré en lo segundo. ¿Por qué? Pues lo que hemos hablado antes, porque a lo mejor el sentido que yo le confiero a las palabras es diferente a lo que le confiere el puto chat de GPT. Yo edito una imagen que probablemente una inteligencia artificial la haga de otra forma porque tiene otros parámetros. Y más rápido y más barato. Exacto. El problema está en lo que hablamos hace 2 capítulos, ¿no? Que se busca con el trabajo. Porque si se busca la eficiencia, obviamente vamos a caer en las máquinas. Vamos a caer en el mundo de las máquinas. Si se busca la eficiencia, dejaremos de trabajar. ¿Trabajarán para nosotros las máquinas? ¿Para quién? Vuelvo a plantear esa pregunta, ¿no? Sin embargo, también hay un carácter moral en esto bastante peligroso. Voy a poner un ejemplo. El cine español. El cine español no gusta. Es una mierda. No sirve para nada. Películas españolas, malas. Es que el cine español vive de las ayudas. Es que el cine español no vende un carajo. Claro. Si lo único que consume la gente es Marvel, ¿dónde queda Godard? ¿Me entiendes? ¿Dónde queda Godard? Pues al fin y al cabo tenemos que saber lo intrínseco, lo humano que reside en un texto humano con respecto a un texto hecho por una inteligencia artificial. Con respecto a una obra de arte hecha por una inteligencia artificial. No, claro, obviamente. Una cosa es la repetición por producción, por eficiencia, y otra cosa es la búsqueda de algo más. Así como Dulcinea no está escrito de la misma manera por Cervantes que por el chat GPT. Sí, yo creo que lo que tenemos que diferenciar es el valor de cada cosa, ¿no? El valor de una inteligencia artificial, que no quiero ser pesimista, es decir, yo no soy una persona pesimista, yo pienso que tiene su beneficio. Toda herramienta, su funcionalidad y su valor depende de la forma en la que la use. Exactamente, es una herramienta. Claro, exacto, una herramienta, es útil, es una forma técnica de realizar algo. No quiero ser pesimista y quiero ver las ventajas de la inteligencia artificial para añadirlas como un tercer brazo a lo humano. Pero sí que es verdad que creo que debemos de ser conscientes de eso y de diferenciar de qué valor nos da la inteligencia artificial y qué valor
nos da la persona que produce mediante su propia inteligencia natural, ¿no? Y mediante sus propios intereses, su propia visión y sus intenciones de hacer algo útil. Digamos que arte tiene una definición etimológica que viene de la adquisición de un conocimiento a través de los sentidos, etc., para después aplicarlo mediante una técnica. De arte viene la palabra artesanía, viene la palabra artificio y viene la palabra arte ya con un sentido más artístico en audio de hoy. Y fíjate, si viene de lo mismo, que este vaso, ¿tú lo considerarías arte? En un sentido museístico. No, ¿verdad? Sin embargo, si fuera del siglo II, sería arte. Y era artesanía, al fin y al cabo. Entonces, claro, el concepto de arte engloba tanto a ese sentido artístico que se le da con esa percepción estética de un objeto, de un cuadro, de un poema, como de la técnica. ¿Y tú crees que el concepto de arte también viene de artificial? Artificial viene del concepto de arte, claro. Es algo creado por el humano. Según tengo entendido, gracias a mis clases de estética. Esto viene de muchos filósofos atrás, ¿no? De que arte y técnica van de la mano en la definición y que al fin y al cabo algo artístico es algo creado por el hombre. Una bella puesta de sol no puede ser arte, porque no es creada por el ser humano. ¿La inteligencia artificial es arte? Es el arte de la técnica. Bueno, si podemos hablar de las artes humanas, ¿a qué nos referimos? A lo que hace el humano, lo artificial. Este piso. Por tanto, podríamos considerar que la inteligencia artificial es una manera de arte. En un sentido técnico, en un sentido museístico, estético. Se queda corto. Claro, porque esta diferencia entre arte técnico y arte artístico, suena un poco redundante, ¿no? Pero creo que nos entendemos. Nace con los museos. Con los museos en tanto a ese punto de vista estético ante un objeto y no útil. Sí, sí. Esto es útil. Recalcar la belleza per se, ¿no? Claro, lo estético, el carácter estético de algo. Uh-huh. El carácter estético de la palabra beso. No un beso. Un beso es un beso en tanto a arte, para un poeta, lo que tú quieras, cuando le confiere a ese concepto, a ese acto, un carácter estético. Uh-huh. Entonces, claro, la inteligencia artificial hace arte. Es muy complicado. Es muy complejo, es muy complejo. ¿Es creado por el hombre? Indirectamente sí. Para ir concluyendo... Sí, sí. Recojo esa pregunta de si la inteligencia artificial es arte. Buah, después de esta charla, mi conclusión puede ser que en cuanto a técnica es arte, que la inteligencia artificial con el tiempo, si la programa un humano que tiene concepción de lo estético y le confiere a esa inteligencia artificial, en fin, lo que hemos hablado, carácter estético, un sentido estético, podría, quién sabe, con el tiempo infinito llegar a reconocer y llegar a tener capacidad estética de reconocer lo bello, esa capacidad museística, por decirlo de alguna forma. Pero pienso que aparte de esas utilidades y esas funciones, ojalá que ventajosas para el ser humano, no podemos olvidar que el valor del ser humano está en lo emocional, en la empatía, en las intenciones, en lo que le quiero conferir a este texto que no le confiere otra persona, en lo que yo te puedo aportar que no te puedo aportar otra persona, con mis limitaciones, con mis barreras, con mis prejuicios, con todo eso, que te lo aportaré yo y no te lo aportará una inteligencia artificial. Pero vamos a abrazarla, vamos a ponernos a nuestro amparo y que no llegue el momento de que esa inteligencia artificial piense por encima de nosotros, sino que nosotros sigamos teniendo la capacidad de conferirle a esa inteligencia artificial esos valores. Estoy completamente de acuerdo con esta última conclusión. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el hecho de que pueda tener un sentido estético.
una inteligencia artificial, no va a entrar a ver el David de Miguel Ángel y se va a echar a llorar. Es que no lo sabemos, que lo mismo, si se le programa para eso, ¿por qué no? Es que el tema es ¿Dónde está el inmediatamente anterior. No. La experiencia estética no está en la lágrima que suelta. Está en lo que hace sentir por dentro. Y tú bien lo sabes por los orgasmos intelectuales. Eso es un concepto mío. Da igual. Pero que va de la mano con la éxtasis y se me ocurrió llamarlo ahí, un orgasmo intelectual. Es un orgasmo del intelecto. Al fin y al cabo es eso. El orgasmo intelectual no está en decir, y yo qué guapo. El orgasmo intelectual está en que te quedas como si te diera algo por dentro que dices, es una máquina, no lo siente. ¿Por qué? Porque no es natural. Porque una cosa es que yo te diga, cuando diga yo X palabras, haz esto con la barriga, y otra cosa es que lo siento. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.